En 2024 se conmemora el centenario del nacimiento de una de las voces más emblemáticas de la literatura estadounidense del siglo XX, que es James Baldwin, una persona que es admirable, además de por su obra, por su compromiso social y político con los derechos civiles y porque además tuvo una vida absolutamente turbulenta y fascinante y muy consecuente con sus propias ideas. Para honrar su figura y su obra, 4 editoriales españolas se han puesto de acuerdo para traer otra vez a las librerías la obra de James Baldwin y lo han organizado de la siguiente manera. Por una parte, La habitación de Giovanni, que es probablemente su obra más emblemática, es una novela, es ficción y es uno de los elementos casi fundacionales de la literatura queer. Se ha editado en español con Sexto Piso y se ha editado en catalán con Trotalibros. Y por otra parte, también ha llegado a las librerías uno de sus ensayos más representativos. En castellano lo va a sacar Capitán Swing, en catalán lo va a sacar Tigre de Papel. Se llama en castellano La próxima vez el fuego y está dividido en 2 partes. De lo que habla es de la experiencia de ser un hombre afroamericano en los Estados Unidos de los años 40, 50, 60. Yo por supuesto que conozco La habitación de Giovanni o El cuarto de Giovanni desde siempre, pero bueno, es una historia a la que por una serie de circunstancias ajenas a lo literario yo todavía no me había acercado del todo. Y he considerado que este era el momento de abrazar esa obra y de ver por qué se ha convertido en uno de los grandes iconos de la literatura gay del siglo XX. Así que elegí esta novela para que fuese la lectura del mes de abril del Club de Lectura de Editoriales Independientes que coordino en la librería Proteo de Málaga. Y bueno, pues como siempre que una lectura que tú has hecho por tu cuenta, después la pones en común con un grupo de lectoras, la experiencia se ha enriquecido y se ha multiplicado, por decirlo de alguna manera. La historia que se cuenta en El cuarto de Giovanni es la de un hombre estadounidense de los años 50 que, bueno, pues es de una familia con dinero, con posibles, y que decide irse a París para buscarse a sí mismo, pero en realidad está huyendo de muchas cosas personales y familiares. Cuando llega a París, pues se introduce en el círculo de la bohemia parisina, se introduce en la vida social y cultural fascinante de la Francia de esa época, y una noche, a pesar de que él solo había estado con mujeres, de repente conoce a un camarero italiano que se llama Giovanni, que es hermosísimo y apasionadísimo, y entre ellos surge una chispa que este protagonista no se esperaba que surgiese, y a partir de ahí, entre los dos, se desarrolla una historia de amor o de desamor. Yo diría que de desamor. Es una historia muy dolorosa, es una historia dura, es una historia crudísima, y es una historia que es un reflejo, por supuesto, de cómo se vivía la homosexualidad en los años 50 en Europa y en Estados Unidos y en todos sitios. De esta obra a menudo se habla como si fuera una novela de amor, pero creo que es una novela que tiene mucho más que ver con la sociedad que con el amor como tal. Entre estos dos hombres surge un vínculo afectivo y sexual que ellos tienen que llevar, por supuestísimo, en secreto, y que se enfrenta a los tabúes que los rodean y a los tabúes que ellos mismos tienen sobre su propia percepción del deseo, de la orientación, etcétera, etcétera. Es una obra muy melancólica, es una obra que refleja muy bien el monólogo interior de las personas que han tenido dificultades para desarrollarse en entornos que no celebraban quienes eran. Y a mí me ha sorprendido muchísimo lo actual que es en el tratamiento de muchos temas. Sí que es cierto que es una novela de los años 50 y que algunas de las cosas las hemos dejado muy atrás y que ya suenan raras, pero en otros asuntos me ha parecido de una modernidad brutal. Habla muchísimo sobre la homofobia interiorizada que tiene el personaje protagonista. Habla incluso de problemas que todavía hoy están vigentes en el colectivo, como lo poco gratos que somos los más jóvenes con la gente LGTB que nos precedió. Habla del choque cultural entre la sociedad estadounidense y la sociedad parisina y sobre cómo la idealización de lo que es Europa para los ciudadanos estadounidenses a veces choca con una realidad que tenía poco que ver. Habla sobre
el privilegio de cómo las personas que por su nacimiento o por su economía o incluso por su propia forma de presentarse al mundo tienen ciertas ventajas con respecto a otra gente que tiene otro origen, otra economía, o que no tienen la posibilidad de esconder quiénes son. Es un libro que literariamente es una absoluta belleza. O sea, la escritura de este libro a mí me parece arte. Y esto es gracias también, por supuesto, a su traducción de Ismael Atreche, que es un 10. Probablemente El cuarto de Giovanni de James Baldwin es, junto a Maurice de Forster, dos de las grandes novelas gays del siglo XX. Yo añadiría El corredor de fondo de Patricia Neal Warren, que ya sabéis que le tengo un especial cariño y que además, al contrario que las otras, es muy explícita y un poco más celebratoria, por decirlo de alguna manera. Y creo que es importantísimo conocer, manejar, entender y valorar estas tres obras desde el momento en el que se hicieron, desde la perspectiva en la que se hicieron, desde lo que sus autores arriesgaron cuando las escribieron, de la necesidad que tuvieron de contar esta historia escribiéndola porque quizá no la podían vivir de otras maneras, y creo que es esencial para conocer nuestra historia. Así que recomiendo una barbaridad El cuarto de Giovanni. Estoy muy contento porque además siempre cuando propones una obra para un club de lectura, pues tienes la incertidumbre de gustará, no gustará, qué pensarán las compañeras del club. Y esta fue un exitazo. Esta fue un exitazo. De hecho, nosotros cuando terminamos la reunión siempre hacemos una votación y esta obra ha conseguido en el histórico la medalla de plata hasta ahora de todas las novelas que hemos leído en el club. Y se ha quedado solo a 3 centésimas de la medalla de oro, así que pues ha sido un exitazo. Como digo, os recomiendo muchísimo El cuarto de Giovanni. Es una novela perfecta para cualquier persona que disfrute de la buena literatura, eso lo primero. Para cualquier persona a la que le interese el París de mediados de siglo, para cualquier persona a la que le interese la historia del colectivo LGTBI, para cualquier persona que quiera sumergirse en lo que es, sin duda, para mí, de forma incuestionable, un clásico contemporáneo, y para cualquier persona que disfrute sufriendo con los libros, porque con este libro se sufre un poquito, os lo aviso desde ya. Y os invito también a que investiguéis y a que leáis sobre James Baldwin, porque es una persona fascinante, es una persona de la que hay muchas entrevistas en internet, es muy fácil acceder a material suyo, porque bueno, tuvo una vida muy pública, tuvo una vida muy luchadora, muy reivindicativa. Parte de su vida la pasó en Francia, y ya os digo, es una persona muy consecuente y una persona inteligentísima, íntimo amigo de Truman Capote y una persona consecuente con quien es, que eso es algo tan necesario y tan importante y tan digno de tener en cuenta que, bueno, pues yo me quito el sombrero ante James Baldwin. Así que ya me contaréis. Espero que esta reseñita haya servido para animaros a introduciros en esta habitación claustrofóbica, sensual, sucia y hermosa que es El cuarto de Giovanni.